Buen día, mi nombre es Paula Villafañe y les voy a presentar un proyecto llamado Instant Launch. ¿En qué se basa? Primero tenemos que entrar en la parte de escenario más probable, es el que voy a nombrar ahora, y es una comida a base de fideos y que en él contiene lo que son diferentes proteínas y verduras. Estos son los insumos a necesitar a lo que viene siendo el proyecto. Primero tenemos una cantidad de ventas en kilogramos que viene siendo 4.800. Cuando hablamos de pesimista y optimista, es un valor que va a variar con el tiempo respecto a esos diferentes escenarios. ¿Qué pasa? Tenemos lo que viene siendo los horizontes de evaluación que tenemos 8 años. Eso también se llaman como el periodo de operación del proyecto y es el periodo donde yo voy a tener una ganancia o en ese caso voy a determinar si la voy a tener de verdad. Listo. Primero tenemos el año cero que viene siendo una etapa de inversión, es decir, los valores que voy a tener acá serían en negativo, considerando que es una etapa donde se me va a tocar el bolsillo para poder dar ese pase de operación. Siguiendo con eso, cuando hablamos de un periodo de operación, está comprendido con lo que viene siendo bolsillo y también lo denominado este, aquellos que son no desembolsables o también virtuales. Los gastos no desembolsables están divididos en lo que viene siendo depreciación, también lo que viene siendo amortización y lo denominado valor del libro. Primero tenemos que identificar que tenemos unas ventas que van a caer y que estos a medida van aumentando. Eso tiene un porcentaje porque es un escenario que podemos, bueno, más que todo mirar si de verdad este tipo de proyecto genera una rentabilidad. Acordemos que estamos hablando de un flujo de caja. Flujo de caja me mira la rentabilidad respecto a una utilidad que tiene mi proyecto. Y tenemos lo que viene siendo la utilidad igual ingresos menos costos. Es decir, esta utilidad es algo que es una ecuación bastante interesante, pero tenemos que traerla más que todo en la realidad, donde se ha involucrado también la parte de impuestos, debido a que estamos aumentando nuestra riqueza. Bien, considerando esto, tenemos la parte de costos de operación. Tenemos las diferentes verduras, agua, proteínas, colorantes, energía y también lo que viene siendo mano de obra. Aquí donde nos entra la parte de lo que viene siendo nuestro bolsillo, son aquellos costos fijos, variables y también determinando la parte de finanzas. Bien, teniendo en cuenta eso, tenemos los gastos administrativos y también las remuneraciones administrativas donde hablamos de un gerente, teniendo en cuenta los diferentes personas que necesitamos para que se haga realidad nuestro proyecto. Ya cuando hablamos de depreciación, hablamos de años de depreciación, es decir, cómo esos datos yo los coloqué ahí o por qué se colocaron. Es teniendo en cuenta la parte de infraestructura y también lo que se necesita para llevar a cabo dicho proyecto. En la actualidad, Colombia tiene una parte de lo que se llama depreciación y que se encuentra denominada por los diferentes activos. En este caso, yo coloqué información respecto a una construcción, edificación, también la parte de maquinaria y equipos y también envases y empaques de herramientas, teniendo un año de 45 años, también de 10 años y de 5 años. Eso es algo para que tenga el mismo gobierno se respeta una vida útil. Entonces ya entramos en lo que viene siendo un concepto de depreciación, es decir, decirle al gobierno que a medida que pasa el tiempo, esa maquinaria va decayendo, pierde su valor y es algo que tiene que tener en cuenta el Estado. Bien, que así como entra una cierta cantidad de dinero para este caso, también va saliendo y también se me va deteriorando la maquinaria que al fin y al cabo va perdiendo esa vida útil que yo necesito para que trabaje. Bien, teniéndose en cuenta también lo que viene siendo la parte de costos, se toman la parte, bueno, se toman los datos en negativo porque es algo que está saliendo, ¿sí? Y es algo que debemos tener en cuenta. Bien, ya cuando hablamos de amortización, ya estamos hablando de un valor intangible, como pueden ser los préstamos. Y también lo que se llama valor del libro es una manera de decir aquella, digamos, el valor que tiene para ese momento, digamos, un tiempo determinado donde yo culmine dicho proyecto. Podemos decir que es un valor del libro respecto a eso. Y lo que viene siendo una depreciación, ya denominamos la parte tangible, es algo que ya podemos ver. Por eso, como digamos, esas secciones aquí.
Ya estamos hablando de una inversión inicial. Acordémonos que cuando hablamos de una inversión estamos hablando de un costo que me está eliminando o me está, ¿cómo se puede decir? Quitando de mi bolsillo. Y es algo que debemos mirar. El flujo de caja, ya estamos hablando de ingresos, costos, que es una relación de entrada y salida de dinero en mi propio proyecto. Y aquí tenemos lo que viene siendo la utilidad antes de impuestos y que ya me involucra los impuestos. Pero ese valor de dónde salió, tenemos que determinar que desde el año 2022, todas las empresas sin importar si son micro, pequeñas, medianas o grandes, deben pagar un impuesto de renta del 35% sobre sus utilidades. Es algo para que, bueno, se cumpla toda esa información y que se dé la parte del proyecto. Bien, asimismo, tenemos lo que viene siendo flujo de caja neto y miramos que a medida que pasa el tiempo, pues va incrementando siguiendo esos porcentajes que también asumimos con respecto a un escenario probable. Bien, teniéndose en cuenta, me dice el mismo inversionista, ¿no? Yo necesito una tasa de rentabilidad de un 14%. Para eso tenemos que involucrar, bueno, usted va a tener un TIR que viene siendo el 38% y el IBAN que usted, a medida que usted invierta, va a generar un 1.31. O sea, a medida que invierta, genera ese IBAN. Ya cuando hablamos de escenario pesimista, acordemos del escenario más probable, que era 4.800 kilogramos en venta respecto a ese fideo con diferentes proteínas. Pero cuando hablamos de pérdidas, es decir, 3.400, es decir, ya hablamos de un escenario pesimista. Tenemos que mirar de una vez qué pasa con nuestro flujo de caja. Nuestro TIR viene siendo un 15% y que a medida que el inversionista vaya a invertir, recibe un 0.05, que no es tan favorable y por eso es algo que él mismo debe determinar si es óptimo invertir en ese proyecto o no. Pero ya cuando hablamos de un proyecto donde se da un escenario optimista, es decir, una venta de 6.500 kilogramos, de una vez tenemos que mirar nuestro flujo de caja. Acordémonos que este flujo de caja mira la rentabilidad de mi proyecto y miramos que tiene un TIR de 65%, bastante aprovechable y que a medida que invierte el inversionista, tenemos un 2.83. Entonces, con eso podemos terminar referente a este ejercicio. Gracias.